La tercera. Una fotografía de un grupo de nuevos prisioneros chinos. No sabemos por cuánto tiempo estaban encarcelados, no sabemos qué hicieron con ellos. Representan un vasto cuerpo anónimo, desconocidos, arrestados en la China. Mañana voy a dar la historia que viene de la China, que es una narrativa fantástica de lo que Dios ha hecho. Pero este cuadro es diferente. Aquí en primera plana hay dos seres vivientes, una criatura, un enorme sopilote africano, más grande que la criatura. Lamentablemente por las luces no se puede ver el detalle acá, pero tal vez podremos apagar un poco para que vean. Esta foto fue tomada en 1993 en la hambruna que se llevó a cabo en el Sudán. Hoy sería el sur, el país del sur de Sudán. Gracias. ¿Cómo es que estas cosas suceden? Bueno, sequía, acción militar, violación de los derechos humanos, matasinga, exilio interno, y no sabemos cuánto tiempo esta criatura humana ha caminado para llegar, pero el sopilote no necesita que ella se muera, solo necesita que ella se caiga y él la acaba. Las causas fundamentales eran una guerra del gobierno del actual Sudán del Norte, del Khartoum, islamista, en contra de las tribus del sur que eran más oscuras en color, que no eran musulmanas y que no hablaban el árabe. Entonces hay toda una mezcolanza de política, de religión, de conflicto étnico y de espiritualidad. Porque en el sur un gran porcentaje de los creyentes son creyentes cristianos. Muchos resultados de las misiones anglicanas de hace más de 100 años. Otros ministerios como SIM Internacional, ministerios desde Europa, Norteamérica, de África misma. Pero atrás sale humo de una chimenea, de unos ranchitos, y aquí la figura humana de alguien observando este escenario. El fotógrafo Kevin Carter, sudafricano, lo llamaron el periódico en Johannesburgo y le dijeron: mira, Kevin, subite en un avión mañana o hoy si puedes y te vas al Sudán y tomas estas fotos porque hay una hambruna y hay buenas fotos. Se va al aeropuerto en Johannesburgo, vuela a Nairobi, Kenia, de ahí agarra un vuelo
auxilio de alimentos de las Naciones Unidas llega a este campamento y en sus propias palabras dice, agarré mi equipo fotográfico y comencé a meterme al campo y dando la vuelta detrás de unos arbustos vi a esta criatura y dije, aquí tengo una foto, cuando de repente aparece este sopilote y dice, aquí tengo, y usó unas palabras fuertes, una foto sensacional. Toma la foto. El año entrante él recibe el premio Pulitzer de fotoperiodismo, un premio único que se da por la mejor fotografía del año. Le pagan boleto primera clase de Johannesburgo a Nueva York, lo festejan, recibe su premio. En un momento tiene que ir al sanitario de varones y ahí están otros colegas fotógrafos que lo felicitan con envidia, porque la foto de ellos no ganó. De repente uno de ellos le hace dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas? La primera, la ayudaste, porque es niña. Y es niña porque sabemos por el collar. Solo eso tiene desnuda, solo el collar que la marca de lejos como niña. Y le preguntaron, ¿y la chica se salvó? Porque el sitio de alimento y de cuidado, los médicos de emergencia estaban a 200 metros de distancia, pero ella no los podía ver debido al pasto, a las matas, a árboles. Y ahí cae arrodillada. Kevin Carter dice, no me puedo meter en la vida de mis fotografías porque si me meto, me mata la realidad. Y no sé qué pasó con ella. Regresa a su casa. Dentro de un año se lleva su pick-up a la finca de la familia, se va a la orilla del río que había conocido desde su niñez, conecta la manguera a la cabina, arranca el pick-up, escribe la nota y se suicida. La nota dice, no aguanto. Yo vi esta foto en una revista y comencé a investigarla. Y averigüé que la niña se levantó, el sopilote perdió, la niña llegó y fue salva y era una niña de unos 11 años de edad. 1993 a 2014, si tenía 11 años, ¿cuántos tendría ahora? ¿Ah? ¿Cómo? Yo para matemáticas no sirvo. Pero alguien dígame, pero con ganas. Eso. Va, pongámosle 32, 33, lo que sea. En otras palabras, y es muy probable que esta niña haya venido de una etnia cristiana. Significa que es hermana. A raíz de la persecución. Es posible que ella vive todavía con solo 33, 34 años. A ella yo la voy a buscar en el cielo, porque la quiero entrevistar. Le quiero preguntar qué pasó.
Le quiero preguntar si ella sabe que esa foto le ganó el premio Pulitzer Mundial al fotógrafo que se suicidó. Quiero preguntarle si sabía que a mano izquierda estaba el sopilote. Misión e iglesia, sufrimiento, hostigamiento, persecución, martirio. El tercer encuentro. Hoy vemos un tema que me apasiona, las escrituras y la historia. Lamentablemente, lo que tengo que hacer en estos minutos es comprimir lo que de veras se llevaría unas 15 o 20 horas en un curso más amplio que tal vez en algún día se ofrece como una optativa a nivel aquí en ESETEC. Ahora, al fin les voy a explicar lo de estas telas. Porque tantos de ustedes me han dicho, bueno, mire, don Guillermo, ¿y esas telas para qué? Y además de eso, esa su cruz enorme, ¿para qué? Usted es católico. No, solo soy anglicano, pero ¿usted por qué usa la cruz? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no rescatamos la cruz? No es crucifijo, es cruz. Ahora, esta cruz, algunos que usan cruz están conmigo aquí. Yo uso una cruz pequeña, me han visto en los corredores, una pequeña. Esta no, porque esta tal vez me causa problemas. Uso una pequeña como testimonio. Y en la gran mezquita azul de Istambul, hace 3 semanas, la tenía escondida, me enfurecí en mi espíritu, la saqué y comencé a tocarla y a hacer movimientos así. Y vi a unos, obviamente musulmanes, que la mujer le dice al hombre, esta cruz se llama la cruz celta, porque es diseñada en Irlanda, la nación de los celtas, aunque ellos se esparcen y hay pueblos celta en Asturias y Galicia, España, sabemos por la música, la gaita asturiana y la gaita galiciana se asemeja a la gaita irlandesa y la gaita escocesa. La música tiene sus conexiones, otras cosas. Pero cuando Patricio, el misionero apóstol, a Irlanda, llega allá por los años 400 y tanto, él encuentra que los druidos en sus ritos paganos tienen un enorme círculo, que es el círculo de la existencia eterna, que ellos también entendían que había algo más allá de la muerte. Entonces era un círculo eterno. Y lo que Patricio hace él tiene varios encuentros sobrenaturales con los druidas, porque Patricio no le tiene miedo a nadie. Entonces él toma ese círculo y dice, este círculo representa el amor eterno del Dios soberano que se encarna en la cruz, y le hace un clic contextualizador. Y la cruz y el círculo emergen como la cruz celta. Aquí van a ver unos ejemplos de ella. Creo que la que está, Ivonne, la que está a mano derecha fue elaborada porque esa es una roca muy fuerte a puro cincel. Y porque tiene 1000 y pico de años, no se ve todo, pero muchas de estas cruces son enormes, tal vez
de hasta 10 metros de altura, y los artistas celtas cristianos narraban la historia bíblica. Nosotros vimos una cruz en uno de los peregrinajes que tuvimos, porque con Ivonne yo la he acompañado en como 6 peregrinajes celtas, y en una de esas cruces uno está elaborado en todas sus facetas, desde Génesis a Apocalipsis. Y las cruces se ubicaban en el cruce de las veredas, en las montañas o en los lugares más aislados de Irlanda. Y cuando la gente llegaba a un entronque de caminos, o 5 caminos, o lo que sea, 4 caminos, ahí estaba la cruz. Y trataban bueno, esta cruz tiene un mensaje y de repente pues aparecía alguien que le decía, esta es la clave para entender este cuadro. El arte era el medio del mensaje. Yo no sé si todas estas cruces, Ivonne, son de la isla de Iona. Sí, uno de los centros misioneros más significativos. Pero ahí usted ve ese mismo diseño. Ahora, los celtas, fundando comunidades y monasterios. No monasterios tipo Roma o los que encontraban en el norte de África, sino monasterios en cierto sentido fundados por un hombre santo o una mujer santa. Entonces otros que querían beber de estas fuentes de santidad cristiana llegaban y construían sus covachas de piedra. Y ahí se creaba la comunidad, vivían, eran autosostenibles. Monasterios, pero no tipo católico. Tenían una fuerte teología de la creación, del arte, la educación. En cierto sentido, los celtas rescataron la civilización durante la Edad Media, los siglos de obscuridad, obscurantismo en Europa. Tenían una muy fuerte teología del lugar de la mujer en el ministerio. El gran misionero San Brendan, marinero, era hombre de alta mar, que salía con su equipo misionero y se tiraban al mar en sus pequeños barquillos, y donde el viento les llevaba, pues ahí iban. Pero San Brendan fue formado por Ita, una mujer que lo discipuló, lo formó, lo soltó. Hilda fue una mujer extraordinaria porque en la ciudad de Whitby, en el nororiente de Inglaterra, ella era la directora, supervisora, rectora de una doble casa, por un lado un convento y por otro lado un monasterio. Y los celtas tenían una tercera categoría de personas que habían tomado votos pero eran casados. Hilda, esta mujer, fue la directora de este ministerio. Esta gente tenía el símbolo del espíritu, el ganso silvestre, porque lo escuchaban siempre en forma de una V, y el canto del ganso desde lejos, y esos gansos iban hacia algún lugar, y en sus sentires era el símbolo del Espíritu Santo, y ellos tenían un concepto muy fuerte de la Trinidad. Amaban los salmos en particular y el Evangelio de Juan. Cosa curiosa. Y su concepto de misión era la palabra peregrinatio. En peregrinatio salían nunca solos, siempre en equipo.
siguiendo el ganso, la voz del Espíritu. Llegaron a Suiza, Francia, Italia, Ucrania, hasta la ciudad que hoy es Estambul. Allá por el siglo IX, X, los invasores vikingos destruyen la mayoría de estas comunidades, se roban sus riquezas y se llevan a los vivos como esclavos a los países que más tarde serán escandinavos. Y el gran milagro que sucede es que a los 200, 300 años, esas comunidades vikingas, matazones violentos, esas naciones ahora se cristianizaron por medio de los esclavos. Se llama misión desde la periferia, esclavitud misionera obligatoria. El martirio celta, tricolor, vamos llegando. El martirio verde, el blanco, el rojo. El verde representando el haber dejado tierra fértil, tierra verde, haber dejado familia, haber dejado amistades, haber dejado la educación pasada en busca de una misión. El martirio blanco, las disciplinas, las autodisciplinas espirituales fuertes. Ellos memorizaban los salmos, se paraban en el mar que le llegaba hasta la cintura y con las manos extendidas citaban los 150 salmos sin parar para desarrollar fuerza de carácter. El martirio rojo, dispuestos a derramar sangre, dispuestos a morir. Porque cuando los equipos eran enviados, no había certeza que regresarían. Al fin, ya saben. ¿Y por qué uso la cruz? Porque me gusta. Y a veces la levanto y le digo a Satanás, te venció mi capitán. Ahora, no van a vender cruces aquí, así que no tenga pena. Pasemos ya. Las Escrituras y nuestro tema. ¿Cuántos de los 66 libros de nuestra Biblia fueron escritos en contextos de opresión, violencia, exilio, desde la periferia, desde la pobreza, la esclavitud, el peregrinaje? De los 66. Bueno, la verdad es que el número es 65. ¡Ja! Solo uno no. El Cantar de Cantares. Libro favorito para la luna de miel. Si 65 de los libros fueron escritos desde esa perspectiva, ¿qué nos enseña a nosotros? Les dejo esa pequeña pregunta. Y lo que he querido hacer durante estos días es insertar unas banderías
en la carne de su espíritu y de su mente para que sangren un poco, para que lo tomen en serio. El Pentateuco escrito sobre la marcha. Primer borrador es oral. Fuente primordial, Dios que revela la creación. Moisés que aparentemente escribe algo. Más tarde hay una redacción un poco más completa, tal vez después del exilio se termina la redacción final de lo que tendríamos ahora en el texto bíblico. Así entiendo, tal vez no tenga razón, pero el primer borrador se escribe sobre la marcha. La teología se hace al atardecer, sobre la marcha, contexto de violencia. Dios enseñando a su pueblo en el desierto la verdadera cosmología, la verdadera narrativa de los orígenes del universo y del porqué del ser humano, en total contraste con las religiones que habían visto en Egipto o las que encontrarían al entrar a lo que sería la tierra prometida. Y cuántas veces el Dios, quien es el Yahweh, se revela con palabras de anticipación que si obedecen habrá bendición y si no obedecen habrá maldición. Pero es por amor que Dios les ha escogido. Los libros históricos, libro de Jueces, qué tristeza. Libro de Ruth, qué belleza. Aparece en nuestros matrimonios. Tu Dios será mi Dios, donde tú vayas, yo vaya. Bueno, eso no tenía que ver con matrimonio, era nuera y suegra. Eran dos viudas. Una exiliada que la nuera, que es de otro pueblo, otra raza moabita, se va de nuevo a Belén y ¡pum!, de repente aparece en el linaje de nuestro Señor. No todos los salmos son de nuestro tema, muchos sí. El Salmo 23, sí. Muchos otros. Rápidamente, Abel, el primer mártir, las narrativas de exilio, opresión, esclavitud, injusticia, los salmos, la literatura profética. ¿Qué seguridad hay? ¿Qué garantía de vida hay allí? ¿Qué privilegios tiene el pueblo de Dios para sobrevivir si la palabra que predomina es juicio por el adulterio espiritual? Entonces, ¿cómo enseñamos el Antiguo Testamento hoy? No es que toda nuestra enseñanza ahora tiene que volcar solo para trabajar estos temas, pero mi solicitud es que se tomen en cuenta. Y aquí hay un gran número de tesis, de tesinitas. Nuevo Testamento. Solo voy a citar unos pasajes, regresaremos a verlos, Mateo 24, Hechos, Filipenses. Bueno, Hechos en sí es una narrativa de toda la serie de formas de oposición y resultados de la oposición. Desde desinformación, manipulación, amenaza, perseguidos hasta martirio. Tengo un trabajo que no da tiempo para revelarlo acá, pero he tomado el libro de los Hechos y he visto, trabajando estos pasajes de oposición, persecución, y trabajando
de todos los capítulos, quién es perseguido, por quién, qué grado, cuál es el resultado. Y es un estudio, es un tapiz fascinante. Y es un tapiz de tristeza, pero de esperanza. Filipenses 1:29, allá Apocalipsis, ya el discipulado normal. Vamos a ver más tarde. Entonces, ¿cómo enseñamos el Nuevo Testamento hoy? Parte de mi problema como norteamericano es que en los 7 años de estudio teológico, con 4 de griego y 3 de hebreo, y en hebreo yo gané la materia gracias a la sabiduría, a la inteligencia y la misericordia pastoral de mi hermano Pablito Cibulca. Pablo, levanta la mano. Pablo me salvó de un destierro. Pero cuando estudiamos el libro de Amós, propósito, autor, problemas textuales, un devocional, un mensaje, pero los temas de injusticia, de juicio. Ese mismo Amós, estudiado en la India por evangélicos de igual corte conservador, tienen otra lectura. Veamos algunos de estos pasajes. Mateo 24. Ahora, el contexto de Mateo 24, 14 es 1 al 14, es casi todo el capítulo, porque este pasaje que ha sido usado con tanta efervescencia misionera, aleluya, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, amén, 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 amén. Pero el contexto es de enorme persecución. Y lo que Cristo está diciendo, y lo hemos arrancado para que nos bendiga, y tal vez de aquí salen varios cantos espirituales, y aquí tenemos el cierre, el acabose de la historia, y si la última etnia se alcanza a Cristo, vamos a acelerar el retorno de Cristo. Pero lo que Cristo está diciendo es un tanto diferente. Dice, en medio de la violencia, en medio de la persecución, este evangelio será predicado. No importa lo que pase. Y ese evangelio será predicado no en contextos de riqueza o de poder o de influencia o de prestigio o de libertad, sino a la inversa y todo al contrario. En todo el mundo, la oikonomía, el mundo conocido, las naciones, ahí tenemos la palabra etnia, no naciones políticas. Y entonces vendrá el fin. En Hechos 1, los apóstoles le preguntan a nuestro Señor, bueno, ¿y el fin cuándo? Se acabó ya. ¿Se va a terminar la historia? Y Jesús dice, mire, ese dato solo el Padre lo domina. No me pregunte más eso. Me encanta este pasaje. No es que Dios esté allá en el cielo, ay muchachitos, por favor, trabajen duro para acabar con la tarea, que estoy solito aquí. No es tanto una invitación que nos hace, sino una aseveración, una declaración que en medio de un mundo en el cual todo se está resquebrajando, en ese contexto este evangelio será predicado. Y mis queridos hermanos, les ruego a mis miles de músicos del CETECA que comiencen a crear música seria sobre estos temas.
Ustedes a quienes Dios les ha dotado, yo me quedo con la boca abierta. Híjoles, qué dones. Y la escuela de música y todo lo que se hace y sale. Pero yo estoy esperando música robusta que toma estos temas en serio. Pequeña palabra de aplicación. Hechos 4:21, Pedro y Juan. Y ellos, después de amenazarlos, entonces al inicio, la primera amenaza, otra vez los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. El Sanedrín le tenía miedo del pueblo, porque no podían correr el riesgo de matar a estos habiendo asesinado a su Mesías. Y ellos habían pensado que si asesinamos al pastor, las ovejas se desaparecen, pero no, porque el pastor había capacitado a 12 otros pastores. Bueno, 11. Pero el caso de Esteban, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, más o menos de 30 años ese joven. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús. Habían testigos creyentes que tomaron sus últimas palabras, las escribieron y se las entregan a Lucas y emerge en el texto: Señor Jesús, recibe mi espíritu, eco de nuestro Señor en la cruz. Y cayendo de rodillas por las pedradas, clamó en alta voz: Señor, no los tomen en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. El grito final de Esteban controló el drama de ese momento, no las piedras. Hechos 9:31, mengua la violencia. Hay una tranquilidad por lo menos temporal. Entre tanto la iglesia gozaba de paz, porque antes no había paz, en toda Judea, Galilea y Samaria. Ecos de Hechos 1:8, variante, Galilea aparece. Y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Filipenses 1:29. Estuve en una iglesia hace un buen rato donde el pastor estaba desarrollando una serie de exposición de la epístola a Filipenses y yo esperando ver qué hacía él con el versículo 29. Y no lo mencionó. No lo mencionó. Algún día le voy a preguntar, tal vez porque no había tiempo. Pero en parte no lo mencionó porque, bueno, no sé. A vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora veis que está en mí. Y en verdad, Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Timoteo el tímido, muchacho, párate recto, sé valiente, porque te van a dar golpes. Tercer capítulo. Lecciones de la historia. Algunos de mis pensamientos vienen de este libro de Gerald Sitzer, profesor en una universidad evangélica allá en Estados Unidos, quien personalmente ha sufrido tremendamente y escribe de su sufrimiento, pero es las aguas de un pozo profundo, la espiritualidad cristiana desde los primeros mártires hasta los misioneros de actualidad.
Y él desarrolla unas 4 razones y yo he añadido unas 3. 7 lecciones. Primero, eran perseguidos porque los romanos veían al cristianismo con sospecha, porque era una religión radicalmente diferente que merecía ser perseguida por ser tan diferente, por no ser universalista, por no abrazar las otras religiones. Los cristianos practicaban una fe en comunidad, que era un juicio implícito en contra de la sociedad romana. A los discípulos de Cristo, este mundo era pasajero. Les esperaba algo mucho mejor y mucho mayor. Entonces, si me matan, bueno, me voy más rápido, porque me espera algo más, mejor. Ahora, lo que pasa en el segundo siglo es que emerge de parte de algunos un deseo de ser martirizados, porque veían que sus pastores, sus obispos, como Policarpio en Esmirna, eran alabados, eran seguidos. El peregrinaje de Policarpio hasta el lugar de su muerte era como una caravana de gente que lo seguía, que lo loaba, pero lo que él temía era que alguien le pagaba la mordida a los romanos para que no lo martirizaran. Y él escribe, por favor, hermanos, no paguen mordida. Este martirio me pertenece. Tercero, la lealtad hacia Cristo era superior a cualquier otra lealtad y estaban dispuestos a entregar sus vidas. Los romanos eran tolerantes, pero sí demandaban un mínimo de culto al emperador, aquella pizca de incienso y la moneda de plata. Mañana, a lo mejor no lo digo. Los cristianos estaban convencidos que su fe era la única, absoluta verdad. Y eso amenazaba a las religiones populares, animistas del Oriente. El culto a Artemis, con su nombre griego, su nombre romano, pero su pasado más hacia el Oriente. Y la filosofía pluralista de su tiempo. Los cristianos sobrevivían aunque mataban a su liderazgo, porque siempre existía otro nivel de liderazgo en formación. Predicando el domingo pasado en la iglesia donde el Señor nos permitió a mí y mi esposa servir como cofundadores, dije yo que si por alguna razón hubiese un cambio radical y hay una persecución masiva, los 7 ancianos habían estado al frente para entregar la mesa al Señor. Yo diría, si estos 7 ancianos y pastores fuesen asesinados, la iglesia del Centro Bíblico del Camino no moriría, porque hay otro nivel de liderazgo. O para contextualizarlo, si por alguna razón de persecución política el liderazgo académico, administrativo y los profesores fuesen llevados a la cancha y todos ellos fusilados, el CETECA seguiría, sería diferente. Los novatos tendrán que aprender a enseñar. Ellos vivían una ética. Las otras religiones tenían adherentes, pero los cristianos solo tenían miembros. Entonces uno entraba al templo de Artemis
y hacía su rito y salía, o tiraba su pizca de incienso y se iba, y le daban, si era necesario, un certificado de que sí había adorado al emperador. Pero las iglesias tenían membresía. Y no cualquiera se podía meter, tenía que pasar por un proceso, algo rígido. Ahora, lo que sucede es que en esos años de persecución hay un número significativo de cristianos que niegan su fe. Y dicen, mira, no vale la pena esta persecución. ¿Dónde está mi incienso? Aquí está, pum. Ya no pertenecían a la iglesia. Tampoco eran perseguidos. Muchos de ellos, dentro de poco o más tarde, se arrepintieron en una congoja, una angustia de alma, pidieron perdón a Dios, recibieron ese perdón, pero otra cosa era entrar de nuevo a la comunidad de la iglesia. Y la iglesia en esos primeros siglos tuvo que desarrollar una liturgia de restauración. Algo similar a lo que en los mejores de los casos tenemos como disciplina y restauración en la iglesia. Pero ellos vivían, y me encanta esto, una ética en comunidad que valoraba la vida humana, en especial las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas eran las más despreciadas. En particular o en útero o recién nacidas. En preparación para estos estudios leí varios libros de un autor que trabaja los primeros siglos de la iglesia, y dice que hay un romano, no sé de qué ciudad, si era Éfeso o Esmirna, que la esposa estaba embarazada y él estaba en Alejandría o en Egipto, y le escribe una carta, y esta carta todavía existe, donde él expresa su cariño por ella y dice, ojalá que estés bien con el embarazo, que todo salga bien, y estoy orando que nazca un varón, y si nace una mujer, no tengas pena, tirarla, porque trataremos de nuevo, pero no hay problema, es solo algo que no queremos. Y los cristianos de Roma y Éfeso y Esmirna se levantaban de madrugada y caminaban por las calles y las callejuelas para buscar a las niñas tiradas antes de que llegaran los perros, y las salvaban y las colocaban en casas, en hogares, y estas niñas crecen en la comunidad cristiana, y por eso en parte hay una mayoría femenina en las iglesias de esos primeros siglos, porque habían tantas niñas rescatadas. La mujer, los pobres, las viudas. Hay un tiempo, creo que es en el año 285, que la iglesia en Roma tiene un listado de unos 1,500 viudas que están recibiendo cierta ayuda económica, porque la viuda perdía todo, a no ser que era cristiana, y la comunidad la abrazaba. Muchos refugiados, reducido, no totalmente eliminado, pero reducido prejuicio racial o étnico, y solo en las comunidades cristianas adoraban poderosos, ricas y esclavos. ¿Cómo estamos en nuestras iglesias? A fin de cuentas, la fe cristiana triunfó porque era verdadera. Y la persecución, extrañosamente, atrajo a personas que creen en el Señor, tengo que aclararlo, atrajo a nuevos creyentes, formando membresía de las heterogéneas comunidades iglesias de Cristo,
porque esta gente pagana o seguidora de Artemis o de cualquier otro culto, nunca habían visto gente de una religión que iba con cierta serenidad hacia su muerte. Y ellos, y corre la voz en el Imperio Romano y no saben cómo eliminar. Hay un intercambio de un oficial romano que le escribe a otro oficial romano en otra provincia y le dice, mire, estos cristianos se han organizado como en comunidades y tienen servicio social. Usted como gobierno debe hacer algo similar, porque ellos están ganando el mundo. Pero el Imperio Romano no tenía esa mentalidad. Siglos 2, 3, 4. Bueno, atando cabos. ¿Cuántos de estos 7 puntos tienen relevancia hoy? Están en sus notas, pueden leerlo. Pero piénselo bien, porque yo he reflexionado sobre cada 7 y yo le encuentro paralelo hoy. Paralelo peligrosamente hoy. ¿La persecución hace que la iglesia crezca o la destruye? Sí. ¿Sí? Las dos. En la guerra de Corea, años 48, 51, 52, la iglesia en el norte de Corea fue destruida. Pero hubo una inmensa migración de cristianos huyendo las fuerzas comunistas del norte de Corea, y los chinos cruzaron el último río para vivir en lo que ahora es Corea del Sur, porque Corea del Sur antes del 50 no era una zona evangelizada, era campo misionero. Y en este libro grande sobre persecución y martirio que algunos han comprado, y si alguien quiere copia ya no hay, pero yo puedo traer en noviembre, hablan con Linda ahí en el cuarto de ventas. Fue destruida. Pero en la China la persecución hizo que creciera. Y los 2 grupos que aguantaron la gran persecución bajo Mao Zedong eran las iglesias cuyo liderazgo era laico, no pastor oficial. Y el grupo de estudiantil universitario que se relaciona en Guatemala con el GEO o la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, porque era liderazgo estudiantil. ¿Quiénes son entonces nuestros modelos y maestros acerca de la persecución? Los que lo han vivido. Por eso ese libro grande de 560 páginas, les conté el primer día que cuando estaba leyendo yo el manuscrito, mi cabeza caía sobre el escritorio en lágrimas, porque estaba leyendo el enorme precio que se ha pagado. Pero de ver que ninguno de esos que han sido perseguidos estaba de mal humor, estaba bravos con Dios. Pues tal vez sus hijos sí, porque ellos sufrieron otra experiencia, pero el asunto es que para ellos esto era discipulado normal. Ellos son nuestros maestros. Ahora una tarea, otra tesis. Hablar con los grandes, con los abuelos o los bisabuelos, los que se convirtieron en el milenio pasado, que solo hace 15 años, pero ya grandes en edad, cuya memoria todavía en parte funciona por lo menos, y preguntarles en video, abuelito, ¿cómo fue cuando usted se convirtió? Oh, mi hija, esos días usted.
pero sea más específico, abuelito. Hablé con Elena ayer y ella me contó ayer de la experiencia de su madre. ¿Dónde están ustedes dos aquí hoy? ¿Dónde estaban? Ahí están, ahí están. Esta madre cubana, cuando llega el oficial del Partido Comunista y le da órdenes para desistir de celebrar estas actividades con niños, porque ¿cuántos hijos habían? 5, 6, 8, 5. Jugaban escuela dominical. Y el oficial del barrio vino con toda la ley del partido y le prohibió que lo hiciera. Y si recuerdo bien, mi hermana, usted le dijo al oficial: afuera usted tiene derecho, en mi casa usted no tiene nada. Más o menos así la cosa. Más o menos así la cosa. A Elena le he dado la tarea, y a Dios gracias está su mamá aquí, de escribir la narrativa, de hacerlo en video, para que tengamos estos recursos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué les está enseñando el Espíritu a través de esta serie? Un momento de silencio. Háganse estas dos preguntas en silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.